cuarto eje temático tiene que ver con un punto fundamental en la República Dominicana, la educación. Y me gustaría preguntarle, iniciando con Eric Ortiz, candidato de Opción Democrática, ¿cuáles políticas públicas deberíamos implementar en el sector educativo para asegurar la mejora en los perfiles de egresados de estudiantes de la educación media y por consecuente la base de capital humano disponible para impulsar la competitividad del país en el corto y mediano plazo? Gracias. Si hay algo que los dominicanos entienden muy bien, y sobre todo la clase media, que hace lo que sea posible para darle a sus hijos la mejor educación posible, cogen el tapón, lo llevan al colegio, es la importancia de la educación. Tristemente, el Estado Dominicano no lo ha entendido y aún le hemos asignado los recursos. Vemos casos como el de la semana pasada, que se votaron 15.000 millones de pesos en tabletas. Para nosotros mejorar nuestro sistema educativo, tenemos primero que mejorar nuestros docentes, los que educan a nuestros hijos, e integrar en el currículum de los adolescentes cursos técnicos de las nuevas tecnologías que están surgiendo, inteligencia artificial, diseño gráfico, que son diseño de software, que son lo que el mercado laboral está demandando en la República Dominicana. Tenemos también que fiscalizar de manera más dura cómo se está gastando el dinero de educación. También vimos el caso, que fue muy sonoro, de los libros de textos. Ahí se votaron 3.000 millones de pesos. Entonces, no puede ser que los recursos del pueblo dominicano se gasten de esa forma o que se voten. O sea, es un irrespeto para lo que pagamos impuestos. Entonces, primero, mejorar el currículum y actualizarlo a las herramientas que está demandando el mercado actualmente. Segundo, mejorar la formación técnica de nuestros profesores. Y tercero, y no menos importante, tenemos que combatir duramente a través de un pacto educativo esta vieja práctica que hay, que están nombrando como maestros a los compañeritos del partido. Continuamos con Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional por el partido también Alianza País, su partido, el que preside. Me gustaría, don Guillermo, que usted nos diga qué hacer, qué políticas públicas auspiciaría usted de llegar a ser senador del Distrito Nacional. La verdad es que es lamentable que a pesar de más de 12 años de inversión del 4% en la educación, nuestra educación aún no tiene la calidad a la que aspiran los dominicanos y dominicanas. Y lamentable aún más el hecho de que en gobiernos se han utilizado, en gobiernos anteriores sobre todo, se han utilizado para alimentar proyectos presidenciales desde el Ministerio de Educación. Y todo eso es parte de la distorsión que hay en la educación dominicana. Nosotros creemos en la necesidad de que haya una nueva direccionalidad de la inversión en la educación. Y en ese sentido, desde el Senado, hay tres cuestiones que quisiéramos impulsar. En primer lugar, universalizar la educación temprana. Es decir, de nuestros niños de 2 a 5 años. No solamente es un acto de justicia social, sino que eso va a tener un impacto. El hecho de que nuestros niños de 2 a 5 años reciban esa educación inicial va a tener un impacto en la calidad educativa en sentido general. En segundo lugar, vamos a impulsar desde el Congreso la conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos. Y esto tiene un gran impacto para nuestros jóvenes, porque es a la vez la puerta de salida y nuestros jóvenes saldrán con mayor calidad educativa y además con mayor definición técnico-vocacional. Y en tercer lugar, vamos a impulsar la educación bilingüe para que la educación pública sea bilingüe y nuestros jóvenes salgan del sistema educativo con el inglés como segundo idioma. De inmediato vamos a escuchar al candidato de la Fuerza del Pueblo y Aliados, Omar Fernández. Omar,
¿Cuáles son esas políticas públicas que necesita, según tú, la educación dominicana para mejorar? Bien, quisiera iniciar mis palabras diciendo que me siento profundamente convencido de una idea. Y es que educación es sinónimo de libertad. Solo los pueblos realmente educados, cultos y conocedores de su historia son aquellos pueblos que avanzan y consiguen el pleno desarrollo. Y es por eso que creo que debemos repensar el modelo actual que tenemos de las tandas extendidas en las escuelas dominicanas. Pienso que debemos implementar en las tandas extendidas el modelo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de la mano de la programación y complementado con arte y cultura. Pienso que eso sí que le daría la oportunidad a los jóvenes en República Dominicana de que salgan listos para enfrentar no solamente los retos del presente, sino navegar con eficiencia hacia la economía del futuro. Eso también de la mano con mejores condiciones, no solamente salariales, que también para los profesores, pero reforzar su pedagogía y sobre todo métodos de enseñanzas nuevos adaptados al día de hoy. Pienso que en ese sentido tenemos que reforzar nuestro sistema educativo, un 4% que hoy representa cerca de 300.000 millones de pesos actualmente y que lamentablemente no ha servido para mucho más allá de lograr que sigamos en el fondo en los rankings internacionales. De manera que es nuestro compromiso desde el Congreso Nacional seguir impulsando políticas importantes en este sentido para ayudar a que tengamos un pueblo realmente educado y como lo merecemos todos los dominicanos. Carlos Rubio, ¿qué cree usted que debe de hacerse desde el Congreso de la República Dominicana para que nuestra educación mejore? ¿Qué políticas públicas auspiciaría para esto? Antes de llegar ahí, quisiera empezar por donde empieza el 4%. El 4%, lo dijimos en su momento, en el 2012, fue parte de la campaña, las sombrillitas amarillas. Las recuerdo como ahora. El papá de Omar Fernández, Leonel Fernández, dijo claramente que no había necesidad de subir el presupuesto de educación, lo que había era que eficientizar la administración de los fondos que se destinaban. Y la educación empeoró cuando se le dio el 4%, que fue Danilo. Realmente él tenía razón. La pregunta es por qué él en los 12 años que estuvo en el poder no resolvió ese problema que él mismo sabía a la hora de presentarle el 4%. El 4% dirigió el robo a un área muy importante, que es la educación, lo cual ha venido en detrimento del sistema educativo. Creo en la propuesta de Guillermo Moreno y de Omar, la de STEM y la de que sean bilingües desde que se gradúen, me parece excelente, pero nada de esto va a tener resultado si esos grandes fondos que hoy representan mucho del presupuesto de educación no se le da a mejorar la calidad de vida y la preparación a los maestros. Han sido olvidados los que tienen contacto con nuestros hijos todos los días, que son los que necesitan esos recursos para prepararse, para tener paz y para poder lograr tener el ánimo que significa ser un buen pedagogo, poder explotar su pasión por enseñar, y entonces todos estos proyectos llegarán al corazón de cada uno de esos estudiantes porque estamos cuidando de lo que dan esa información, de lo que nosotros tenemos como instrumento para el futuro de nuestra nación, y no que tengan tabletas de 15.000 millones de pesos que se desfasan, como con Fulcar, y se perdieron 3.000 millones de estos y se perdieron, y Fulcar sigue muy divertido. Muchísimas gracias por su apoyo, esa es nuestra opinión. Continuamos con Vinicio Castillo. En este momento me gustaría que Vinicio Castillo le diga al país qué haría usted de llegar al Senado respecto a las políticas públicas de educación. Lo primero es identificar dónde está la situación clave en estas deficiencias de la educación. Los maestros, la pregunta es, ¿están formados correctamente? ¿Están enseñando en las escuelas correctamente? ¿Están preparados nuestros maestros? No vamos a tener, ni podemos aspirar a tener una educación de calidad si quien está dando clase tiene problemas de formación. Yo voy a impulsar, si soy favorecido por el voto popular, una escuela de maestros que hay que hacer, formar maestros. Y si tenemos que traer maestros de fuera para hacer una escuela de maestros, hay que hacerlo, porque eso es elemental. No es un problema de darle más dinero a la ADP y darle más dinero a los maestros y que se vaya el 4% en mejorar los sueldos, porque vamos a seguir con el problema de la calidad. Hay que crear una escuela de maestros, una formación correcta de los maestros. Ese es el primer punto. El segundo punto es una propuesta también que he hecho. Hay que llevar internet para la educación
a los barrios pobres. El acceso libre a Internet ya es universalmente reconocido como un derecho humano. No se puede hablar de pobreza, de combate a la pobreza y de educación efectiva si tú tienes millones de jóvenes sumergidos, desconectados de lo que es el mundo tecnológico, que es información y educación, tomando las regulaciones para que eso no se derive a un mal uso de ese acceso al Internet. Son nuestras propuestas para la educación. Tenemos en este momento también un minuto para que luego tengan su réplica. Eric Ortiz, por favor. La educación es un eje transversal a todas las áreas de la República Dominicana. Pasan por allí. La creación de oportunidades, la reducción de la violencia, mejorar la seguridad, cuidar el medio ambiente, respetar el derecho ajeno, todo eso pasa por una mejor educación. Tristemente nosotros vemos cómo se ha politizado el Ministerio de Educación en esta gestión y las anteriores, como bien mencionaron mis compañeros. Tenemos que acabar con esa vieja práctica de que cuando un maestro se prepara para que le den su nombramiento, tiene que hacer política o ser miembro de un partido. Y no es para eso que los contribuyentes dominicanos pagamos impuestos que nos cuestan mucho. Los dominicanos entienden muy bien la importancia de la educación, porque los padres se matan por dar a sus hijos la mejor educación posible para que tengan una oportunidad de defenderse en la vida que cada vez se está poniendo más dura. Y con eso concluyo mi turno. Vamos con Guillermo Moreno. Sí, bueno, señalé los que son nuestros planteamientos en materia educativa, especialmente lo relativo a lo que son las propuestas que vamos a impulsar. Sin duda, todo esto tiene mucho que ver con una mejoría sustancial de los docentes, porque si estamos hablando de educación temprana, tenemos que tener un cuerpo de docentes que pueda efectivamente sacar lo mejor de nuestros infantes, y lo mismo para convertir todos los liceos secundarios en liceos politécnicos. Vamos a necesitar también inversión importante en tecnología y también en profesores en condiciones de preparar técnicamente a nuestros bachilleres. Omar Fernández. Sí, muchas gracias. Solo aclararle a Carlos Rubio, aparentemente es una duda que debe tener o no comprende bien lo que ha sucedido, pero en realidad nunca hubo tal oposición a que se incrementara el presupuesto en educación. De hecho, si vamos a la historia, nos damos cuenta que en el 2004 se recibió un presupuesto respecto al Producto Interno Bruto en educación por debajo del 2% y se entrega en el 2012 muy por encima de ese monto. De manera que nunca hubo tal oposición a que no se invirtiera más en educación. Se hizo más en educación, se invirtió más en educación. Lo que sí quedó claro es que no era solamente un tema de dinero. El 4%, como bien destacaba el doctor Guillermo Moreno, la verdad es que los resultados hoy no podemos verlos de manera tangible, por lo que no era solamente un tema de dinero, sino de un plan que evidentemente no hubo, demasiado dinero sin un plan que se fuera a ejecutar, y fíjense en lo que sucedió el primer año que se le dio el 4% a la educación, hasta sobró dinero. Imagínese usted lo que es eso. De manera que, en ese sentido, quería aclarar esa parte solamente para que le quede como bien clarito al amigo Carlos Rubio. Carlos Rubio. Señores, también quiero aclararle a Omar, lo que pasa es que en su juventud, en el 2012, él no estaba en el ruedo político, sino estaba saliendo de la universidad, ya tenía ciertas cosas, pero todavía no estaba empapado. Lo que pasó en el 2004 no es lo que pasó en el 2012, que se haya subido una parte a principios de los gobiernos de Leonel Fernández. En el 2012 fue que entró el problema porque empezó el movimiento del 4% con las sombrillas y donde hace su propio padre, presidente en ese momento, la alocución de que no había que subir más el presupuesto sino eficientizarlo. Eso está grabado, pueden buscarlo en Google, y este pedazo es lo que representa un problema. Número uno, lo termina subiendo Danilo, cosa que no estamos de acuerdo, igual que Leonel Fernández, de subirlo en ese momento al 4%, sino eficientizarlo. La pregunta es, ¿por qué no en 8 años él no lo eficientizó? Ese es el punto que resaltamos sobre esto. También sobre el tema de dar internet a todo el mundo, Indotel trató en el gobierno de Danilo Medina con el actual senador de Barahona en Indotel de hacer esto mismo. Por eso nosotros como senadores tenemos la responsabilidad de fiscalizar de que todo eso se termine y se logre para el bien del país. Vinicio Castillo.
Sí, brevemente, con relación a esa parte última de Carlos, ya hay modelos en América Latina de que se le está dando acceso a Internet para educación, regulado para que no tenga desviaciones el contenido, y creo que es algo totalmente viable y se puede hacer, así como el Estado subsidia muchísimas situaciones para la gente pobre. Conectar a los jóvenes en nuestros barrios, en nuestros campos, con ese mundo en el que nosotros tenemos acceso, es un acto de justicia social, y sacarlo de la pobreza y abrirle los caminos para el emprendimiento y la educación. Bueno, muchísimas gracias.